En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios pascuales, es decir, la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida se los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos sobre el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían en su paso. Los que iban adelante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de la humanidad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al habitado una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído, y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo pongo a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábalo. Linaje de Jacob, glorifícalo. Temerlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Jesús de Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas y desde entonces andaban buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron a los discípulos, a Jesús, y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Y él contestó: id a la ciudad, a la casa de fulano, y decirle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comía, les dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre.
más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió. Tú lo has dicho. Durante la cena Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo: Bebed todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Os aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche vais a caer todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: Sentaos aquí, mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y angustiarse, y entonces dijo: Me muero de tristeza. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase y se aleje de mí ese cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos, y dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad, para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba, y repitiendo las mismas palabras, luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. Ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañados de un tropel de gente con las espadas y palos, mandados por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es. Deténlo. Después se acercó Jesús y les dijo: Salve, maestro. Y lo besó, pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaba con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al hijo del criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada. Quien usa espada, a espada muere. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces no se cumpliría la Escritura, que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente: Habéis salido a prenderme con espadas y palos, como a un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo, no me detuvisteis. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos la abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás,
el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que compadecían. Finalmente comparecieron dos que dijeron: Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso de pie y les dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que te levantan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo a que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Mas aún, yo os digo, desde ahora veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decís? Ellos contestaron: Eres reo de muerte. Entonces le escupieron la cara y lo bofetearon. Otros lo golpeaban diciendo: Haz de profeta Mesías. ¿Quién te ha pagado? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: También tú andabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: No sé quién quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban ahí: Este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó el conjuramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban ahí y dijeron a Pedro: Seguro, tú también eres de ellos, te delata tu acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar y diciendo: No conozco a ese hombre. Enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, a ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento. Devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: He pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él arrojó las monedas en el templo y se marchó, y se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías, el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como se había ordenado al Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Había entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, le dijo a Pilato:
¿A quién quiere que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidiera el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. A Pilato les preguntó: ¿y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos: que lo crucifiquen. Pilato insistió: pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua, se lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo: soy inocente de esta sangre, allá vosotros. El pueblo entero contestó: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron, le pusieron un manto de color púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza. Le pusieron una caña en la mano derecha y, doblando ante él la rodilla, se burlaban diciendo: salve, rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón. Lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían, meneando la cabeza: tú que destruías el templo y lo reconstruirías en 3 días, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: a otros ha salvado, y él no puede salvar. ¿No es el rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era el Hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron las tinieblas sobre toda aquella región, y a media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban por ahí dijeron: ¿a Elías llama este? Uno de ellos fue corriendo. Enseguida cogió una esponja empapada de vinagre y, sujetándola a una caña, le dio a beber. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías al salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron
las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de los santos que habían muerto resucitaron. Después que Él resucitó, salieron de las tumbas y entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: realmente este era el Hijo de Dios. Había ahí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús de Galilea para atenderlo. Entre ellas, María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también era discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Pilato lo mandó que se lo entregara. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca y rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron ahí, sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo a los sumos sacerdotes y los fariseos y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso, da la orden de que vigilen el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vayan sus discípulos y roben el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Domingo de Ramos, iniciamos la Semana Santa. E iniciamos una Semana Santa llenos de esperanza, llenos de confianza en Dios. Hemos proclamado a Cristo como nuestro Rey, Rey del universo. Pero, ¿qué es el reino de Cristo? Ciertamente el reino de Cristo no es un lugar de envidia, de rencor, de desconfianza, de amargura. En el reino de Cristo no puede haber destrucción, no puede haber muerte, no puede haber injusticias. En pocas palabras, nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestro mismo ser necesita conocer el reino de Dios. Estamos hechos, fuimos creados para vivir en este maravilloso reino que es el reino de Dios, este reino al que nosotros nos preparamos con mucha esperanza. Nuestros labios han proclamado: Cristo es nuestro Rey, y en Él hemos puesto todas nuestras esperanzas. Hoy Jesucristo entra a Jerusalén triunfante. Hoy nuestro Señor Jesucristo ratifica su decisión de amarnos hasta el extremo. Hoy nuestro Señor Jesucristo nos dice: yo he tomado la decisión de salvarte a ti porque te amo. Hoy nuestro Señor Jesucristo nos dice: tanto te amo que soy capaz de ir a Jerusalén, y aunque todos me proclamen Rey, yo voy a padecer, morir y resucitar por ti. La decisión de Cristo. Y esa decisión, ojalá que nosotros nos ilumine a tomar esta opción, esta decisión: seguir a Cristo, confiar en Cristo, poner
todas nuestras esperanzas en Cristo nuestro Señor. Cristo no se preguntó si era difícil o no. Él no puso condiciones para decir te salvo o no te salvo. Él tomó una decisión, salvarte. Él tomó una decisión, hacer la voluntad de su Padre Celestial. Él sabía que venía la cruz. Él sabía lo que significa sufrir, padecer. Y él sabía que iba a morir sufriendo. Él lo sabía. Quizás nosotros no sabemos todo lo que nos va a acontecer en nuestra vida. Sin lugar a duda, nosotros no sabíamos, por ejemplo, que pasaremos estos momentos confinados en nuestros hogares. Seguramente no sabíamos nosotros sobre estas muertes trágicas. No sabíamos que vendrían inclusive este debacle económico. Pero sí sabemos que Dios nos dio una fe. Sí sabemos que podemos amar a Dios cada vez más en nuestra cruz. No sabíamos de esta cruz, pero sí sabemos que esta cruz nos va a ayudar a crecer y amar más a Dios nuestro Señor y a nuestros hermanos. Cristo nuestro Señor nos quiere mostrar su amor. Pero para conocer ese amor de Dios hay que querer estar ahí, con Él, al lado de Él. No le tengamos miedo a la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Bendita cruz que nos acerca a Cristo nuestro Señor. Bendita cruz que podemos decirle al Señor, gracias. Hablamos muchos de sufrimiento y de sacrificios y de cruz en esta Cuaresma. Qué mejor momento para tomar nuestra cruz con Cristo. Proclamamos a Cristo Rey. Hoy domingo de Ramos. Pero también le vamos a proclamar nuestro Rey ese Jueves Santo, donde Él nos dará el mandamiento del amor, donde Él nos va a dar el maravilloso don de la Eucaristía, donde Él nos dará el don del sacerdocio. Le vamos a proclamar a Cristo como nuestro Rey también en su pasión y sobre todo en su crucifixión. Allí estaremos, junto con María Santísima. Allí estaremos escuchando las palabras de Cristo que nos dice, te perdono, perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Allí estaremos escuchando esas palabras de Cristo cuando nos entrega a su madre. Madre, ahí está tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Allí estaremos. Y allí estaremos escuchando las últimas palabras de Cristo. Y allí estaremos cuando Cristo entregue su último suspiro. Y estaremos muriendo con Él, pero también resucitando con Él. Dios nos quiere bendecir. Dios nos está bendiciendo. No podemos dejar solos a Cristo. No le podemos dejar solo. Él está con nosotros. Y esta Semana Santa, estos días santos, nosotros estaremos más con Él. No hay justificación. Aunque tengamos estas limitaciones, no hay justificación para estar con Cristo. Hermanos, tenemos la oportunidad de tener más tiempo de oración, de estar más cerca de Él y con Él. Acompañemos también a María Santísima en su dolor. ¿Por qué? Porque es nuestra Madre y con ella también estaremos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios,
nacido del Padre de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y no vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida en el futuro. Amén. Imploremos, hermanos, a Jesús, el sumo sacerdote, de la fe que profesamos, que en la cruz presentó con lágrimas en los ojos oraciones y súplicas al Padre, y oremos también nosotros por todos los hombres. Para que el Señor, que en la cruz expulsó a los ignorantes y dio perdón por ellos, tenga piedad de los fieles que han caído en el pecado, les dé valor para recurrir al sacramento de la penitencia y les concede el gozo del perdón y de la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la sangre de Jesús, que habla más favorablemente que la de Abel, reconcilie con Dios a los que aún están lejos a causa de la ignorancia, la indiferencia, la maldad o las propias pasiones. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor, que en la cruz experimentó la amargura de sentirse triste y abandonado, se apiade de los enfermos, los afligidos y los oprimidos, y les envíe a su ángel para que los conforte. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor, que recibió en su reino al ladrón arrepentido, se apiade de nosotros, nos dé sentimientos de contrición y nos admite después de la muerte en su paraíso. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por todos los doctores, enfermeras, por todos aquellos los que oran y hacen posible sobrevivir esta crisis. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, escucha nuestras súplicas en estos momentos y en estos días santos, donde invocamos tu protección, tu auxilio y tu salud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba a tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos por tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y te clamamos a una sola voz diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están en el cielo y en la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al cabo de la cena, tomó el cáliz, y dando gracias te bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo.
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Michael, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente un saludo de paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Corpus Christi, custodiam vita eterna.
Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía, por medio de la muerte de tu Hijo, nos da la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar, por medio de su resurrección, a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios.